La palpación es un procedimiento de la semiología que intenta, a través de las manos desnudas del médico, sentir al objeto de estudio, explorando, por ejemplo, la sensibilidad de alguna región anatómica, la temperatura local o general del organismo, la consistencia o el grado de dureza o de resistencia que una formación le ofrece a nuestras manos, el tamaño grande o chico de una estructura, la forma de esa estructura y finalmente obtener información de los distintos movimientos de los que están animadas, las diferentes regiones anatómicas del cuerpo humano. Hay una estrecha relación entre el uso que le damos a las manos en la palpación y lo que nos entrega a la vista en la inspección. Miramos algo y luego lo tocamos, y así vamos extrayendo información cada vez más valiosa. Casi se confunde lo que obtenemos palpando de lo que ya captamos al mirar en la inspección. Son dos operaciones, la inspección y la palpación, que se efectúan en muchos casos en forma conjunta y sin que tengamos demasiada conciencia de su separación. Junto con la inspección, la palpación como técnica desde siempre ha formado parte del examen físico que ya realizaban los brujos y chamanes primero, los médicos y cirujanos después en la historia. En la medicina oriental, por ejemplo, desde 25 siglos antes de Jesucristo, ya se examinaban las distintas cualidades del pulso de la arteria radial. El emperador Oamati, el médico más sabio y antiguo según ellos, se atrevía a pronosticar que el enfermo moriría a los 10, a los 20 o a los 30 años solo por el tipo de pulso. A la palpación se la realiza con la mano apoyada en los tegumentos o bien a través de ellos, generalmente con la mano desnuda. Cuando se introducen uno o más dedos o incluso la mano entera dentro de los orificios naturales, se le denomina tacto, como por ejemplo el tacto vaginal o el tacto rectal, el cual se lleva a cabo con la mano protegida por guantes de látex, lubricados para facilitar la penetración. El paciente, cuando está acostado, habitualmente se examina por su lado derecho porque la mayor parte de las personas son diestras y así pueden usar su mano derecha. También el hacerlo desde la derecha tiene ventajas para examinar la punta del corazón y el vaso. De todas maneras, es conveniente lograr destrezas para examinar por cualquiera de los dos lados. Con las manos se realiza la palpación, llevando adelante distintas técnicas y estrategias, dependiendo su elección de qué es lo que queremos investigar en cada enfermo. Así, en algunos casos, necesitaremos que la palpación sea llevada a cabo con una sola mano. O que la palpación se ejecute a dos manos. Esta técnica a dos manos o bimanual puede ser tanto a manos separadas, a manos sobrepuestas, o a manos yuxtapuestas.
Las diferentes maniobras palpatorias se pueden ejecutar ya sea asentando toda la cara palmar, como cuando queremos saber las características de una gran región anatómica, o tan solo con las extremidades, la punta de los dedos. Por ejemplo, cuando queremos establecer alguna alteración muy puntiforme, como es en el caso del choque de la punta. O con el dorso de los dedos, como es en el caso de la apreciación de la temperatura. La mayoría de las veces se recurre a la palpación con la cara palmar de los dedos por la gran sensibilidad epicrítica que estos poseen. La palpación con uno solo de los dedos es utilizada en muchas oportunidades para establecer con precisión el área de un dolor o para despertar ese dolor en los denominados puntos gatillos, que corresponden a la emergencia de alguno de los nervios que por alguna razón se encuentra inflamado. La palpación con múltiples dedos se utiliza en aquellos casos en que es necesario formarse una idea aproximada de la superficie de una estructura, como es el caso de la glándula tiroides. En algunos casos, como cuando se debe apreciar estructuras en su eje de mayor extensión, como es en el caso del ciego, se realiza la palpación con el borde radial de la mano. En el examen 33. Del tórax, suele recurrirse 33. Al borde cubital de la mano 33. Para precisar con 33. Exactitud las alteraciones 33. En las vibraciones de la pared 33. Del tórax producidas 33. Por la voz, permitiéndonos precisar 33. Con bastante exactitud 33. El borde inferior de 33. Los pulmones. Muchas veces se requiere obtener información de las partes más superficiales de una región, por ejemplo, del abdomen, y para ello es necesario que el contacto de las manos con esa zona a explorar sea suave, solamente apoyando la mano o las manos. En otros casos, se requiere que el apoyo sea firme, con cierta presión, y es entonces cuando hablamos de palpación profunda. En muchas maniobras se requiere la participación de una mano de apoyo o de resistencia, que contribuye a la exploración al fijar el órgano o al exponerlo mejor. Para ello, por ejemplo en el caso del abdomen, se ubica la columna y luego se retira la mano hasta lograr el punto de impulso máximo. Por la pasividad o por la actividad de la mano, esperando que sean los movimientos del propio enfermo los que nos acerquen el órgano a nuestra mano, o al revés, yendo nosotros con nuestra mano a buscarlo a dicho órgano, es que hablaremos de una mano pasiva o al acecho o de una mano exploradora activa. Palpación es una palabra que se deriva del latín palpare y que significa acariciar. Pero la palpación es algo más que el simple uso de las manos para tocar. Palpación es examinar rigurosamente y en una forma sistematizada, investigando por medio de la manipulación. Con ella se recaba información y se completa la información que hemos adquirido por medio de los otros sentidos, por ejemplo el de la vista, cuando realizábamos la inspección. Típicamente la palpación es empleada para la examinación torácica y abdominal, pero también puede ser usada para el diagnóstico de edema y la medición del pulso. La profesión médica no es la única que apela a la palpación. Consideremos, por ejemplo, el cuidado con el que un peluquero manipula el cabello de su cliente, la delicadeza con la que un sastre prueba un traje, o el cuidado y la sensibilidad con los que un masajista manipula una extremidad lesionada.
Es lógico y sencillo pensar que la persona a quien se está palpando únicamente recibe contacto físico. Sin embargo, no es tan así, pues este contacto no es simplemente físico, sino que alcanza una enorme influencia terapéutica y psicológica. Palpar una mano, un brazo, la zona posterior del tórax o explorar con las manos el abdomen puede resultar algo muy reconfortante para una persona que está estresada. Las sensaciones de seguridad y de simpatía se pueden transmitir sin necesidad de establecer una comunicación visual o auditiva. En ocasiones el contacto físico hasta se convierte en el único medio de comunicación si la vista y el oído están anulados por un exceso de emotividad. Esta capacidad para transmitir información a través del contacto físico puede convertirse en una fuente de comunicación para expresar sentimientos como amor, odio, preocupación, comprensión, etcétera, etcétera. Quienes gozan del privilegio de tener contacto con otras personas, profesionalmente hablando, utilizan muchas veces estas capacidades para tratar terapéuticamente a sus pacientes que pueden ser o no conscientes de la influencia de ese contacto. A pesar del enorme desarrollo de toda la tecnología y su increíble aporte al diagnóstico de las enfermedades a través de las imágenes, debe procurarse el desarrollo de la práctica de la palpación al máximo. Hoy en día, en demasiadas ocasiones, la habilidad palpatoria se la infrautiliza, lo cual, según mi opinión, es un grave error, pues a menudo esta práctica se convierte en una fuente de información que posibilita llegar allí donde se albergan los verdaderos secretos de la mente y del cuerpo. Gran parte de la crítica que el público de todo el mundo les hace a los médicos se origina precisamente en este olvido de la técnica de la palpación, la cual encierra un tremendo valor simbólico en cuanto a lo psicológico y afectivo. Creo que el médico moderno debería tener como objetivo prioritario el potenciar al máximo el uso de la palpación, no sólo como herramienta diagnóstica, sino como terapia para evaluar y tratar dolencias. La mayoría de los pacientes prefieren el ser examinados y se sentirían muy mal evaluados si se omitiera la palpación. Los invito a todos para que observen meticulosamente los resultados de cada contacto con el paciente. Creo que se sorprenderán del enorme poder de esta potencial habilidad de comunicación. No nos olvidemos que la palpación se inicia ya en el primer contacto que tenemos con el paciente, desde el saludo inicial al darnos la mano o cuando le acercamos una silla o lo intentamos ayudar a sentarse. El médico debe mantener sus manos muy limpias, lavándoselas antes de llevar a cabo la palpación. Las uñas han de estar escrupulosamente limpias y cortas para evitar el riesgo de heridas y de infecciones. La temperatura de sus manos debe ser la óptima para no crear disconfort en el paciente y en invierno deberá probarse primero la temperatura de sus extremidades colocándoselas y probando en el mismo por debajo de la camisa. El buen aspecto y el tacto suave deben procurar ganarse la confianza de nuestro paciente. Unas manos que ofrezcan un mal aspecto, sucias, entumecidas y cubiertas de durezas, harán que el paciente se muestre reacio a ser tocado, lo cual puede llegar a actuar como una barrera, entorpeciendo el paso de información del cuerpo del paciente. Volviendo ahora a lo eminentemente técnico, la palpación nos aporta diferentes características del órgano o región explorada. La primera información que nos brinda es la sensibilidad, la cual deberá buscarse de entrada, sobre todo si por el interrogatorio se ha revelado la existencia de dolor,
ya sea porque el paciente así lo verbalizó o porque nos lo dio a entender con sus gestos. Deberemos indagar si existe hiperestesia cutánea o hiperalgesia superficial, esa sensación dolorosa de la piel que se desencadena por estímulos mínimos, como el simple roce, el raspado, el pellizcamiento o un pinchazo muy suave. En cuanto a la hiperalgesia profunda o dolor a la presión moderada, con la extremidad de uno o más dedos, es anormal, salvo que sea en los globos oculares, en las apófisis esteloides, en la luneta de las uñas, en la mama en la mujer, los testículos o la aorta abdominal. La temperatura de la piel puede ser apreciada con la mano y aunque no lo hace con la precisión con la que sí lo hace el termómetro clínico, es suficiente para las necesidades clínicas, por lo menos en lo que respecta a las necesidades regionales. La mano reconoce la temperatura por su sensibilidad térmica, pero es de manera relativa, o sea, percibe como caliente lo que tiene más temperatura que ella y como frío todo lo que tenga menos. El sitio donde se apoya la mano varía según el objetivo perseguido. Si queremos tener una idea aproximada de la temperatura general, apoyaremos la mano en la frente o en cualquier parte del tronco. Si en cambio queremos detectar un cambio local en una zona, sea por aumento o sea por disminución de la temperatura, la palpación deberá ser comparativa entre zonas simétricas. La forma de las tumoraciones con las que podemos encontrarnos en la palpación son en general comparadas para su mejor descripción con diferentes figuras geométricas. Es de forma ovoidea, es de forma esférica, es de forma alargada o es de forma irregular. El tamaño, en el caso de los órganos, agrandados o disminuidos, es siempre por comparación respecto a los normales. Y en el caso de estructuras neoformadas que aparecieron recientes, el tamaño se define por la medición en centímetros de sus ejes principales, habitualmente el largo y el ancho, o por comparación, la cual por herencia de influencias culturales agrícolas se suele cotejar con el tamaño, por ejemplo, de una aceituna, o de una nuez, o de una mandarina, o de una naranja. En cuanto a la consistencia, la misma se aprecia a través de la presión que ejercemos con nuestra mano. Esta consistencia puede ser tan dura que se habla de resistencia leñosa o pétrea, comparable a los fines didácticos con la palpación de nuestro propio hueso de la mandíbula. Puede ser elástica, vale decir que se la vence con cierta dificultad, pero se recupera rápidamente, como se ve en algunas colecciones líquidas o en quistes a tensión. Y es comparable, también desde un punto de vista didáctico, con la palpación de la punta de nuestra propia nariz. Y finalmente, otro tipo de resistencia es la blanda o fluctuante, característica de las colecciones líquidas a baja tensión. Para formarnos una idea, al estudiante le resulta útil palparse sus propias mejillas con la boca abierta y de esa forma comprende qué es la consistencia blanda. Elástico, blando, pétreo. La última finalidad importante de la palpación son los movimientos que produce nuestro cuerpo y que pueden percibirse con las manos colocadas en una actitud pasiva al acecho, pudiendo individualizarse cuatro grandes variedades. La primera variedad corresponde a las vibraciones a manera de estremecimiento que podemos percibirlas, por ejemplo, sobre la laringe, la tráquea o en cualquier parte de la pared torácica. Son producidas por la emisión de la voz, pero también se percibe una sensación similar ante el paso de la sangre por la estrechez de una arteria o cuando existe un frote pericárdico.
La segunda variedad corresponde a movimientos repetitivos de expansión y retracción denominados latidos y que están vinculados al aparato cardiovascular, como son el choque de la punta o los diferentes pulsos arteriales. La tercera variedad se vincula a la respiración, con sus movimientos de expansión torácica y descenso de las vísceras abdominales durante cada fase de la inspiración y expiración. La cuarta y última variedad corresponde a una serie de movimientos lentos como son el peristaltismo intestinal, los movimientos fetales o los movimientos pasivos de los miembros que realizamos durante el examen para apreciar sus alteraciones. A través de las manos se pueden transmitir infecciones de un paciente a otro. Debido a esto, es muy importante lavarse las manos después de examinar a cada enfermo. En los hospitales existen gérmenes de alta virulencia y resistentes a múltiples antibióticos. En estos lugares se deben respetar estrictamente las medidas que están dirigidas a prevenir la transmisión de infecciones multiresistentes, a través del lavado de manos, del uso de guantes, del uso de un delantal especial y el uso de mascarillas. Sin lugar a dudas, la medida más importante es el lavado de las manos.